lo vemos generalmente en los niños. Y sí, vamos a ver justamente cuando estamos ahora que tenemos un consultorio de hematología pediátrica donde vemos todas estas alteraciones. Pero vamos a ver ahora las adquiridas. Las adquiridas son un grupo ya mayor, siguiente. Entonces aquí en las adquiridas el CUS directo es fundamental. Si sale positivo, la anemia hemolítica es inmune. Si ya dijimos, no inmune, pues negativo, y la hemoglobinuria paroxística nocturna, en realidad yo no voy a tocar nada de este punto. Esta patología estaba catalogada como una anemia hemolítica adquirida, pero en realidad no se sabe dónde ubicarla. Porque como les he dicho en la clase, anemia plástica puede irse hacia HPN. La hemoglobinuria puede cursar con la crisis hemolítica o puede cursar solamente con aplasia medular o pancitopenia. Entonces el HPN tiene muchas alteraciones, tendríamos una clase entera para poder hablar de esta fisiopatología. Y probablemente ya pronto se esté sacando de acá y quizás entre mielodisplasia o alguna otra patología, otra clasificación. Entonces hablaremos solo de estos dos grupos, inmunes y no inmunes. Siguiente. Entonces me voy a ver primero la no inmune. En las no inmunes, como les comentaba, es la clínica. Si el paciente tiene una prótesis valvular y hace anemia hemolítica, es de fragmentación mecánica. Significa que la prótesis está actuando ya mal, hay que cambiarla. Agentes naturales, físicos, químicos, tóxicos y oxidantes. Un ejemplo típico es la intoxicación por plomo, que es muy frecuente en nuestras zonas aledañas de Lima. Itarte, cuando trabajan con que hacen pinturas. Claro, para la Navidad, pues lo que está ya prohibido, porque usan muchas sustancias, se usa plomo. O por ejemplo, aquellos que arreglan baterías también. Entonces van intoxicándose y estos productos entran dentro de puede estar en linfocitos, neutrófilos y en los glóbulos rojos. Causa anemia hemolítica, causa toxicidad neurológica y el paciente puede fallecer. Lo más común, los parásitos. ¿Cuáles son los parásitos que dijimos? Están despiertos. Los 3 parásitos que tenemos que buscar en el flujo periférico. Trastornos metabólicos, la enfermedad de Wilson, que es rarísima, es un trastorno en el metabolismo del cobre, y la uremia, que es más común. En las últimas fases de la insuficiencia renal crónica mueren por anemia hemolítica. Y el hiperestrenismo tiene un componente hemolítico, pero no es el más importante, ¿no? Tiene otras fisiopatologías. Siguiente. Entonces, cuando no tengo ninguna de esas características, el CUS directo, por eso me ayuda. Si el CUS directo sale positivo, me indica que el cuadro es autoinmune. Entonces aquí yo divido autoinmune, isoinmune y medicamentos. Si en la historia clínica, por ejemplo, el paciente recibe penicilina, recibe cefalosporina, recibe sulfas y al día siguiente hace anemia hemolítica, es medicamentos. Retiro el medicamento y hemos visto con isoniazida, hemos visto con rifampicina, pacientes con tuberculosis, por ejemplo, hacen anemia, ictericia, es medicamentos. Acá hay una relación causa-efecto, medicamento con la respuesta de la hemólisis. Entonces, lo veo en la historia. Las isoinmunes. Iso significa extraño. Entró el anticuerpo al organismo, o el antígeno, me refiero al organismo. Puede ser posttransfusional. Vamos a conversar mucho en todo este capítulo de hematología. Cada vez que recibo transfusiones, a pesar que seamos O positivos todos, acá O positivos no somos iguales. Tenemos 24 sistemas de grupos sanguíneos. Yo puedo ser O positivo, igual que él ser Kelly, y yo no tener ese Kelly, o ser Taffy, o ser P, MNS. Tenemos cantidad de grupos sanguíneos. Si esa persona recibe sangre con un antígeno que no lo tiene, forma un anticuerpo.
y esa es la reacción post-transfusional. Se va a ver en aquellos que reciben transfusiones constantemente. Lo vamos a ver probablemente en las visitas. Tenemos algunos pacientes que se llama aloinmunización. Y lo más característico dentro de la aloinmunización es la reacción hemolítica recién nacido. El sistema RH es lo típico. La madre RH negativa, el feto RH positivo. ¿Quién sufre, la madre o el feto? Cuando la madre es RH negativa y el feto RH positivo, el feto va a ser la anemia hemolítica, porque los glóbulos rojos del feto que tienen el antígeno D van a pasar por la placenta a la mamá no tiene ese antígeno, forma el anti-D. Este regresa al feto y encuentra el antígeno D del bebé y hace anemia hemolítica. Es la eritroblastosis fetal. Pero que ahora ya nosotros esperamos no tener eritroblastosis fetal, porque acá en la recién nacido tenemos una mujer RH negativa, inmediatamente tenemos que hacer la evaluación para evitar que el feto vaya a hacer eso. Hay que hacer curso indirecto y hacer un seguimiento durante todo el embarazo para ver si es que va creciendo la respuesta, para tratar de a veces incluso se hace transfusiones al feto intraútero, ¿no?, para evitar su muerte. Ya esperamos que no, incluso hay la vacuna, la anti-D, hay que vacunarla a la mujer, tenemos hasta 12 horas después del parto para vacunar a esa mujer para evitar que se produzca en un futuro embarazo. Y las anemias hemolíticas autoinmunes, que son las que con más frecuencia vemos. Siguiente. Entonces, en las anemias hemolíticas inmunes hay ciertas características importantes que la van a diferenciar. Tenemos dos tipos de anticuerpos que se van a comprometer en este caso: la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M. Y acá hay una diferencia: el IgM causa hemólisis intravascular, o sea, hace hemoglobinuria, es un anticuerpo frío. El IgG, como es un anticuerpo pequeño, recubre al glóbulo rojo y lo cambia de estructura y el vaso es el que lo va a destruir. O sea, acá va a haber esplenomegalia, acá va a haber hemoglobinuria, por los dos tipos. Entonces, dependerá la hemólisis del tipo de inmunoglobulina, de la etiopatogenia, es decir, cuál es la enfermedad de fondo que causa, y las características de esta inmunoglobulina van a variar dependiendo si es IgG o si es IgM, y veremos, basado en eso, el tratamiento. Siguiente. ¿Cómo hago eso? El CUS directo me va a decir que es positivo, pero yo no sé si es IgG o IgM. Me voy al CUS monoespecífico. El monoespecífico sí me va a determinar si es IgG, si es IgM o si es complemento, que acá es la tercera componente importante para el hemólisis. Entonces, IgG es un anticuerpo caliente. ¿Por qué? Porque actúa a 37 grados, es decir, a temperatura ambiente del organismo. Y lo voy a ver durante todo el año. Y la hemólisis es extravascular. Recuerden bien, porque esto siempre son preguntas de examen. El anticuerpo frío es IgM. ¿Por qué digo anticuerpo frío? Porque actúa a menos de 37 grados, entre 4 a 22 grados. O sea, si yo tuviera un anticuerpo frío ahora, ya no se detectaría porque hace un calor terrible. Tengo que bajar la temperatura. En invierno, generalmente julio y agosto, son los meses en donde se puede detectar ese anticuerpo en el organismo y se ve más en gente anciana. La hemólisis es intravascular y activa el complemento. Cuando hay activación del complemento, la hemólisis es mucho más severa. Siguiente. Pasa. Entonces, yo digo, la anemia hemolítica autoinmune va a ser anticuerpo caliente o anticuerpo frío. Caliente, ustedes van a ver todas estas patologías que tengo que investigar, y a la cabeza está el lupus. Si tengo una mujer, y a veces el debut es anemia hemolítica y luego hace lupus. Infecciosas, endocrinas, porque estas también puedes ver diabetes también asociado, neoplasias hematológicas, tumores, neoplasias
todos hemos tenido cáncer de ovario, cáncer de útero con anemia hemolítica. Y hay una, si no hay causa, se llama idiopática. O sea, que no, al momento no existe causa. Siguiente. La prueba de laboratorio de una anemia hemolítica, el CUS directo va a ser positivo. Hay que tener mucho cuidado con esos falsos positivos. Me puede, como es autoinmune, incluso para transfundir, a veces no puedo encontrar sangre compatible, porque este anticuerpo está ahí causando está alterando las pruebas de laboratorio. Siguiente. Y investigo la causa, por eso tengo que hacer rastreo de causas de enfermedades que ocasionan esto. No transfundir, salvo si es necesario, porque, como les dije, a veces no puedo detectar la sangre compatible. Y empiezo corticoterapia. Acá tendremos que valorar. Si el paciente viene con 3 de hemoglobina, no voy a dar vía oral, porque tarda en actuar. Daré un corticoide de acción rápida, puede ser dexametasona o puede ser metilprednisolona. Y después de que estabilice de 3, 5 días, 7 días, paso a la prednisona, de 1 a 2 miligramos por kilo. ¿Por cuánto tiempo? Prácticamente un mes. Y espero que en un mes ya la hemoglobina haya normalizado. Si acá hay problemas, paso a la segunda línea, que antes era la esplenectomía. Pero ustedes están viendo, hay algunos protocolos, europeos sobre todo, que la segunda línea han pasado al rituximab, que ustedes saben que es un anti-CD20. Nosotros hemos estado usando ya rituximab, pero en los protocolos del Ministerio de Salud, en el PNUME, el rituximab ha estado solo para el linfoma no Hodgkin anti-CD20 positivo. Por tanto, ya no podemos usarlo en otras patologías. Y ahí entra el problema, porque ya la segunda línea del ritu, y ahora el otro problema del rituximab es que tiene el componente hemolítico, lo que estamos viendo, porque también se puede dar en PTI, es 6 meses, 4 a 6 meses, hasta que pase su efecto, y luego vuelven a recaer. Entonces estamos sopesando, estamos volviendo a la línea de la esplenectomía. O sea, si el paciente es idiopático, no tiene ninguna enfermedad de fondo, vive lejos, por ejemplo, en la selva, no tengo cómo controlarlo, se opera de vaso. Entonces el vaso es el órgano que atrapa, porque es anticuerpo caliente, es IgM, entonces puedo hacerlo. Si no, drogas citotóxicas, ciclofosfamida, bilixtina, satioprina, podemos dar danazol, etc. Hay muchos medicamentos que se pueden usar. Siguiente. El problema son los anticuerpos fríos. Los anticuerpos fríos, que son 2 grupos, vamos a hablar solo de las hemaglutinas al frío, que es una inmunoglobulina M. Siguiente. Busco las patologías secundarias también, y están viendo algunas también son anticuerpo caliente. HIV, lupus, neoplasias, y añado patologías como sífilis, malaria, mononucleosis, micoplasma. Todas estas patologías tengo que investigar. Y si igual sale negativo, queda como enfermedad aglutinal frío crónica idiopática, que es la más frecuente. Siguiente. Se ven ancianos, entre 70 y 80 años, y acá llama la atención, se ve en invierno, predominantemente, y acá vemos hemólisis intravascular, pero también hay cuadros obstructivos, alteraciones vasculares que pueden llevar a la isquemia. Hemos tenido casos de pacientes con gangrena, han perdido manos, la parte del pabellón de oreja, la nariz, ¿no? Por los problemas de tipo obstructivos. A veces vienen en crisis, pero otras veces se pueden controlar. Hay hemoglobinuria, puede haber trastornos neurológicos y el síndrome de hiperviscosidad porque es una inmunoglobulina M. Siguiente. A veces son difíciles de detectar, el CUS directo a veces sale negativo, porque predominantemente el CUS directo es más para anticuerpo caliente, no tanto frío. Por eso es que frente a la duda yo hago la prueba de aglutininas al frío, que es con la que llevo al diagnóstico. Siguiente. Y aquí lo más importante, el calor. Como sabemos que es de entre 4 a 22 grados, si lo mantengo al paciente en un cuarto cerrado,
uso calentadores para mantener la temperatura a mayor temperatura del que el anticuerpo actúa, y con eso logro aminorar. ¿Por qué no transfundo paquete globular? Está contraindicado. Defiende a tu compañera, ¿ya? Tírale un baldazo de agua. ¿A cuánto está la temperatura y eso lo hemos hecho en la clase anterior? De 2 a 6 grados. De 2 a 8 grados. Es grados. fría. Si yo le transfundo sangre fría al paciente, le hago crisis pues hemolítica, porque están por debajo de 22 grados. Entonces, transfundirlo, si es que amerita, podemos usar calentadores de sangre, que son ya se tiene que comprar, ¿no? La esplenectomía no hay respuesta. ¿Por qué? Porque es intravascular, no es extravascular, no interviene el vaso acá. Y entonces entraría al recambio plasmático para sacar los anticuerpos, o ya empieza el inmunosupresor, a veces el corticoide tampoco puede usar. Entonces acá lo más importante es la temperatura. Entonces puedo usar también hay frazadas térmicas, ¿no? Tratar de levantar, o incluso hay pacientes que se van por ejemplo viven en Lima, y en invierno se están yendo Iquitos, en zonas más cálidas. Entonces ya con eso no se va a producir el problema. Creo que es el último. Siguiente. Ya. Una consulta, ¿cuál es el peor pronóstico? Frío. Entre el frío y el caliente, porque tienes menos posibilidades de tratamiento el frío.